Amigos y amigas de Penguin, ¿cómo están? Yo soy Alex Toledo y estoy aquí muy contento de presentarles mi más reciente libro, El sueño en el que me sumergí, un viaje súper personal y espiritual de supervivencia, de lo que es sobrevivir a cosas muy difíciles y pues nada, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y platicarles un montón de cosas sobre esta nueva obra. Es muy complicado hablar de uno mismo en un libro. Yo estoy muy acostumbrado a hablar sobre otras personas, utilizar escenarios y situaciones de la vida real, pero ficcionarlos un poco, ¿no? Y hablar de otras personas. Pero hablar de uno mismo enteramente en más de 200 y tantas páginas es complicado, sobre todo porque esta situación es muy personal. Este libro trata acerca de lo que yo viví hace 2 años, que estuve hospitalizado por más de mes y medio, estuve intubado 22 días. Y bueno, no podía no hablar de esto, tenía que hacerlo porque pues creo que sobrevivir es importante y creo que de alguna manera todos somos sobrevivientes, ¿no? Entonces hablar de esta experiencia tan personal, no solamente de lo que pasó en el hospital, de la enfermedad que me llevó a estar en el hospital, sino de lo que pasa cuando uno está en estados de inconsciencia muy intensos. Yo estuve dormido prácticamente casi un mes. Entonces yo puedo decir con toda seguridad que mi mente no estaba en la cama del hospital, yo estaba en otro lado y por eso es el sueño en el que me sumergí. Yo me sumergí en otra experiencia de conciencia mucho más allá de la cama de hospital, ¿no? Entonces me siento muy nervioso de compartir esto, pero emocionado porque sé que allá afuera también hay mucha gente que puede identificarse no solo con esta parte de experiencias que a veces no podemos explicar, pero que sabemos que están ahí porque hay otras realidades, aunque no las vemos, sino también con la parte de sobrevivir, porque todos hemos sobrevivido a algo o a alguien, a cosas muy difíciles que pensamos que no iban a terminar o que no íbamos a superar. Y sí, aquí estamos y somos sobrevivientes, pero muy emocionado. Y sobre todo más que, o sea, sí agradecimiento, pero también celebración, ¿sabes? Porque hubo un momento en esas épocas, antes de que yo entrara al hospital, en donde había perdido como, pues no sé, como mucha agrado por lo que hago, ¿sabes? Y yo creo que caí en depresión y yo no lo supe hasta después, ¿no? Entonces fue como una depresión que yo viví en silencio, en donde me empezó a brotar el síndrome del impostor y las dudas sobre lo que hago y tal vez lo que hago no es importante. Entonces yo empecé a perder el gusto por todo lo que hacía, ¿no? Y después de esa experiencia me di cuenta que estaba yo equivocado, ¿no? Que sí estaba en una depresión, pero estaba equivocado al pensar muchas cosas que no eran y que no son reales sobre el trabajo que hago y sobre mi propia persona, ¿no? Porque a veces nosotros somos nuestro peor crítico. No hay juez más duro que uno mismo. Nadie nos juzga tanto como uno mismo y eso es muy difícil. Y después de esta experiencia y escribiendo el libro fue como empecé a sanarlo, ¿no? Y sí, me di cuenta que este libro no solo era mi parte curativa para procesar todo eso que pasó mientras yo estaba dormido. Por eso le pusimos todo eso que pasó mientras dormía, porque sí, pasaron muchas cosas, sino que también es, pues sí, esa parte de agradecer el seguir aquí y celebrar seguir aquí, con todo y todo, ¿sabes? Con todas las subidas y bajadas, lo bueno, lo muy bueno, lo malo, porque pude no haber estado. O sea, esta charla que estamos teniendo pudo no haber pasado, ¿sabes? Y está pasando. Entonces creo que eso vale toda la alegría del mundo. Creo que lo que van a encontrar es la posibilidad de identificarse con sus propias historias de supervivencia, porque se van a dar cuenta que también son sobrevivientes, ¿no? Para mí era importante hacer este libro porque no solamente era la forma en la que yo iba procesando y asimilando todo lo que yo viví, ¿no? Todo lo que se me presentó, todos los lugares a los que yo fui. Porque, insisto, yo no estaba en la cama del hospital. Yo veía mi cuerpo en la cama del hospital, pero yo no estaba ahí. Pero también me di cuenta que era importante celebrarnos como sobrevivientes, porque a veces damos por hecho sobrevivir, ¿sabes? Simplemente superamos las cosas y decimos, bueno, pues ya pasó, superé, qué bueno, qué suerte, y aquí sigo y bueno, continúo la vida, pero pudo no haber sido así. Entonces las personas que se encuentran en el libro en las librerías, de entrada, creo que lo que se van a encontrar es
un espejo para reflejar sus propias historias de sobrevivencia, ¿no? Y qué pasó cuando sobrevivieron y qué hubiera pasado si no, ¿no? Y también conforme vayan leyendo la historia se van a dar cuenta que también pueden identificarse con esas experiencias extrañas, esas experiencias que no sabemos explicar, pero que han pasado, tal vez no a ellos, tal vez a otras personas, porque todos conocemos a alguien que ha vivido cosas raras, ¿no? O sea, y si tú no conoces a alguien que ha vivido cosas raras, probablemente eres tú la que ha vivido cosas raras, ¿no? Entonces, pasa así, ¿no? Y creo que es eso también, dar como voz a estas otras realidades que están ahí, que no vemos, ¿no? La experiencia humana creo que es mucho más que esta realidad que está aquí. Y yo lo pude confirmar a esos lugares a donde fui. Se me presentaron muchas cosas, muchos seres que solo pude explicar a través de un libro, ¿sabes? Porque si lo platico, todavía no sé cómo explicarlo, es muy extraño. Y yo pasé muchas horas frente a la computadora borrando textos y reescribiéndolos para poder plasmar en palabras lo que yo había visto, ¿sabes? Entonces creo que es eso, es un viaje, lo que se van a encontrar es un viaje a sus propios abismos, a su interior, con todas esas experiencias que han sobrevivido y esas experiencias que no tienen explicación, pero que quizá con estas páginas puedan integrar a su experiencia de vida, ¿no? Porque eso es lo que yo hice. Escribí este libro para integrar a mi existencia todo eso que yo viví y darle un significado y poderlo ordenar y decir, bueno, esto que pasó es por esto y ya lo ordené y todavía sigo en ese proceso. No es como que ya escribí el libro y ya lo entendí todo. Sigo todavía procesando y pensando muchas cosas, aún a 2 años de que pasó esto. Pero creo que la gente va a poder darle voz a esas partes que no van hablando por ahí, a esas cosas que están en sus cajones emocionales, mentales, y que están ahí guardadas porque a veces no sabemos cómo explicarlas, ¿no? Bueno, pues esto es una buena puerta para sacar estas cosas de esos cajones, revisarlas, reordenarlas y decir, bueno, pues sí, creo que esto que me pasó lo voy a poner aquí o le voy a dar este significado, ¿no? Y yo creo que todos los libros que he escrito, o sea, desde Se curan rotos, Antes de dejarte ir, el anterior que fue Ni siempre ni nunca, Ni tú ni yo creo que siempre hago libros para resignificar lo que nos pasa. Esa es como mi premisa siempre para escribir, ¿no? Que lo que yo escriba nos sirva, obvio, para resignificar lo que a mí me ha pasado, porque claro, aunque en los otros libros no he hablado propiamente de mí, es inevitable no reflejar algunas experiencias personales, ¿no? Pero aquí es distinto, es todo el libro sobre lo que a mí me pasó, ¿no? Sin embargo, también procuro que sirva para resignificar las experiencias de quien lo lea. Creo que mientras más personal sea un libro o mientras más experiencias personales refleje, creo que se vuelve más universal. Y a veces así pasa, lo más personal es muy universal, ¿no? Entonces, cuando leemos que otras personas han vivido algo similar a nosotros, y te identificas, dices, claro, esto sí pasa, o yo me recuerdo que viví eso, o me pasó algo similar y también lo trabajé de esta manera, o ahora que estoy leyendo esto sé cómo acomodármelo, ¿no? Creo que eso le va a pasar a la gente que lee este libro. Van a saber cómo acomodarse todas esas experiencias que todavía están ahí como sin lugar en el escenario mental y emocional, y les van a poder poner ya un lugar en su interior y poder estar en paz con eso, ¿sabes? Cuando yo me sedaron para intubarme, obviamente yo no sentí nada, yo conté del 100 al 0 y yo supongo que por el 70 me quedé dormido. Y yo recuerdo que lo primero que vi fue a un ser de luz muy grande, es como que era una figura muy alta, humanoide, no tenía una forma muy definida, era hecha como de filamentos de luz. Y se me presentó ese ser que me acompañó a lo largo de todo ese viaje, ¿no? Por momentos ahí estaba y no sabes cómo me costó describir eso. Yo decía, pero ¿cómo voy a describir esto que vi, a ese ser? O sea, pues sí, era un ser de luz, era muy alto, era gigante y después tomó una forma más pequeña, pero seguía midiendo como 3 metros. Pero ¿cómo lo describo? Es que además todo su cuerpo era hecho de luz, de filamentos. En lugar de dedos tenía como filamentos de luz. Su cara no era una cara, no había un ojo, no había ojos, nariz, boca, eran puntos de luz, era como ver una galaxia ahí, ¿no? Ese rostro. Me costó mucho trabajo.
O sea, todavía lo hablo y no sé cómo describirlo al 100% porque yo lo veo en mi mente, pero pasarlo a las palabras todavía me cuesta trabajo. Sin embargo, y esa es una de las partes, por ejemplo, que pasé muchas horas tratando de describir a este ser, esta presencia, para que quien lo lea pueda tratar más o menos, pueda vislumbrar un poco la imagen que yo tengo de esa presencia. Me sentía muy en paz, no me daba miedo y recuerdo que su tocarlo era muy cálido, desprendía un calor muy a gusto, ¿sabes? Era cálido y tenía mucha luz, pero me daba mucha paz, ¿no? O sea, estar ahí con ese ser, con esa presencia, me daba mucha paz y no me daba miedo. Yo creo que hay conciencias que están haciendo otros trabajos en otras realidades, en otros planos espirituales que no vemos, ¿no? Y ese es su trabajo, ¿no? Este ser me explicaba que esa era parte de su labor, ¿no? No vi como a esta idea que tenemos luego de nuestros ángeles guardianes, etcétera. A mí se me presentó ese ser, esa conciencia, y me dijo que había muchos igual que él. Entiendo que era hombre o un masculino, y que había muchos iguales haciendo el mismo trabajo, que también habían sido humanos. O sea, es un viajezote, es un viajezote. Entonces, sí, la gente que vaya a leer este libro tiene que estar muy preparada y muy abierta para leer una experiencia totalmente distinta. O sea, es muy fuera de esta realidad, ¿no? Y se van a replantear cosas y a cuestionar muchas cosas, y por supuesto que va a haber gente que no va a creer esto, pero yo no escribí esto para convencer a nadie de nada. Yo quise compartir mi experiencia personal con los demás, ¿no? Pero sí, la gente se va a encontrar con un viajezote y tienen que estar preparados para viajar bien lejos de aquí, porque el libro los va a llevar muy lejos de aquí. Yo estaba muy lejos de aquí, y a ese lugar es a donde los quiero llevar, a ese lugar es a donde los quiero sumergir, en el lugar donde yo me sumergí, ¿no? Soy un sobreviviente. O sea, ahora, después de esa experiencia, creo que soy un sobreviviente. Nunca me ha gustado como definirme cuando me preguntan quién es Alex ahora o quién es Alex. Yo siento que soy muchas cosas y cambio mucho. Soy muy mutable, ¿sabes? Entonces no soy el mismo que era hace 2 años, definitivamente. Ni física ni mentalmente, ¿no? Yo salí del hospital, imagínate, pesando 50 kilos, sin poder caminar, en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Soy muy distinto físicamente ahora, pero soy muy mutable. Entonces, lo que sí creo que soy ahora, y creo que lo voy a hacer siempre, es un sobreviviente. Yo sobreviví a una experiencia y pude no haber sobrevivido, y además sí me queda muy claro que soy un sobreviviente, porque tan solo en México el 20% de las personas intubadas sobreviven. O sea, del 18 al 20% es muy poquito. O sea, realmente la intubación, en términos médicos, es lo más invasivo y lo último que se hace para tratar de mantener a alguien con vida. Y sí, la verdad es que la intubación muchas veces da miedo porque significa casi muerte, ¿no? Entonces, yo estoy en ese porcentaje, igual que otras personas a lo largo de estos 2 años que he conocido que también que están en ese porcentaje, que sobrevivieron. Conocí a una chica que me dijo, a mí me pasó igual. O sea, yo estuve intubada 15 días y al último día, el día 14, que ya me iban a desconectar, fue cuando yo di señales de vida. Y ya me iban a desconectar porque no, ¿sabes? Entonces son cosas muy fuertes que ya cuando las pones en perspectiva dices, no, pues sí soy un sobreviviente. Entonces eso soy ahora. Creo que ¿quién soy yo? Pues soy un sobreviviente, ¿no? Quiero escribir libros para que las personas que los lean puedan resignificar sus experiencias, obviamente sanar, y que sean libros a los que puedan volver cada vez que lo necesiten, ¿no? Creo que esa es la particularidad de los libros que escribo, que son muy atemporales y son libros a los que puedes regresar en cualquier época de tu vida y puedes releer en cualquier momento otra vez, y siempre los vas a leer de manera diferente. Creo que además los libros son eso, ¿no? Son como muy eternos, porque un libro no es el mismo cada vez que lo lees, porque tú no eres la misma persona. Un libro que leíste hace 10 años y lo vuelves a leer va a ser bien distinto. La portada yo siempre me gusta hacer las portadas de mis libros. O sea, igual y la gente no lo sabe, pero yo he hecho todas las ideas de las portadas de mis libros. Obviamente ya el equipo de diseño de la editorial entiende perfecto lo que quiero y hacen su magia, porque la verdad es que son muy buenos.
Y en esta ocasión yo quería reflejar una de las escenas más como emblemáticas del libro, de toda la historia, que es este árbol. El árbol que se ve en la portada es un árbol que durante todo ese viaje que yo tuve mientras estaba dormido, se me presentó muchas veces. Entonces este árbol para mí representa como este inicio y fin de ciclos, ¿sabes? Para mí los árboles siempre han representado estos ciclos como eternos, infinitos, de conocimiento además, ¿no? Como los árboles viven muchos, muchos años, pues imagínate si los árboles hablaran, todo lo que no nos contarían, ¿no? Entonces este árbol que ven en la portada, pues es el árbol que a mí se me presentó muchas veces. De hecho, a partir creo que del capítulo 4 ya el árbol toma un papel importante, porque yo llegué a ese lugar. O sea, esta portada que ven, cuando yo hablé con mi diseñadora, con Pau, le dije, oye, es que mira, yo tengo esta idea en la cabeza, te voy a hacer un boceto. Bajé una aplicación donde yo podía hacer bocetos con inteligencia artificial muy mal hechos. Y le dije, Pau, esto es lo que yo vi. Cuando yo llegué a este lugar, yo llegué a un lago en medio de... estaba yo en un lago, caminando sobre el agua, y había un gran árbol, pero gigante, gigantesco. Era el árbol más grande que yo he visto en mi vida, en medio de un lago donde no había más nada. No había nada, solo agua, un lago y un islote en medio y el gran árbol, ¿no? Y yo me acercaba al árbol. Bueno, eso que ven en esa portada es lo que yo vi. Ahí estoy yo, ¿no? Entonces para mí era muy importante poner algo muy significativo, porque a lo largo de todo este viaje yo regresé a ese árbol muchas veces en muchos escenarios distintos, y ese árbol era el mismo pero en otros contextos. Entonces por eso quise que fuera la portada este árbol, porque ya que lo lean la historia se van a dar cuenta que sí, el árbol es un punto de partidas y de inicios y finales también. Los invito a que busquen mi más reciente libro, El sueño en el que me sumergí, que ya está disponible en todas las librerías del país, en todas las tiendas digitales, en todos los formatos, físico, ebook y también audiolibro, que es un audiolibro muy especial porque yo lo narré. Este libro es muy personal, es un libro para celebrar a todos los que han sobrevivido, todos los que seguimos aquí y también todos los que hemos tenido experiencias que no sabemos explicar en otras realidades que también existen, aunque no las veamos, pero que están ahí. Entonces para mí era muy importante por eso narrar este audiolibro. Búsquenlo en su librería de confianza y espero que me puedan acompañar pues en este sueño y se sumerjan junto conmigo en él.